Seguimos entonces con la segunda parte de esta presentación, que son los signos y síntomas que pueden tener estos pacientes. Entonces, como signos pueden tener la evacuación de heces negras, esto se llama melena, tiene un olor particularmente fétido, y en general indican sangrado digestivo alto. Tiene que haber por lo menos unos 50-60 mililitros para que se vea como melena, si no, no se alcanza a percibir. Pero también la melena puede ser presentación de hemorragia digestiva baja, cuando por ejemplo sangra a nivel del intestino delgado y de tránsito lento, o a veces incluso hasta el colon derecho. Si hay un tránsito muy lento, la matriz fecal, la hemoglobina alcanza a oxidarse y por eso de ese color negro. También puede presentarse como la paciente de nuestro ejemplo con hematemesis, ¿no es cierto? Esto es vómito de sangre roja, rutilante. Y uno lo que tiene que saber descartar acá es hemoptisis y epistaxis, ¿no? También puede presentar vómito en borra de café cuando ha tenido un sangrado lento y ha permanecido muchas horas dentro del estómago. La sangre pasa a tener un color marrón oscuro o a veces hasta negro, ¿no? Y la otra cosa que puede tener es la hematoquesia, que es la presencia de sangre roja rutilante por el ano. Esto es cuando hay tránsito acelerado. Recién hablábamos de tránsito lento de melena. Cuando hay tránsito acelerado o la hemorragia es muy importante, por ejemplo, cuando hay una fístula ortoduodenal, es tanto el sangrado que el tránsito es muy rápido y el paciente evacúa sangre roja. Generalmente cuando esto ocurre estamos hablando de una hemorragia muy severa, ¿no es cierto? Y hay que descartar hemorragia digestiva baja, obviamente, porque la hemorragia digestiva baja a veces pueden presentarse con sangre roja rutilante, entonces no sabemos de qué lado sangra. El diagnóstico se hace con una videoendoscopía digestiva alta. Este es el método mejor y está probado en toda la literatura, que claramente cuando uno sospecha que un paciente tiene hemorragia digestiva alta hay que hacer una endoscopia de urgencia. Porque además de hacer el diagnóstico permite hacer la terapéutica, ¿no es cierto? La terapéutica tiene tres patas. Lo que dijimos recién de la reanimación, del shock o de la hipovolemia. La segunda pata es esto que hablamos ahora de la terapia endoscópica. Y por último tenemos la terapia farmacológica con inhibidores de bomba de protones, ¿no es cierto? Todos los prazoles, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, bueno, todos los prazoles estos, todos que son inhibidores de bomba de protones que en la fase aguda se administran, por ejemplo, omeprazol o pantoprazol en dosis de 40 miligramos cada 12 horas. Entonces da un total de 80 miligramos día en la fase aguda de lo que corresponde, además de la terapia endoscópica. Entonces tenemos estas tres fases: la reanimación, la endoscopia y lo farmacológico. Y por supuesto tratar la causa de base cuando uno la encuentra. Por ejemplo, si el paciente está ingiriendo AINE, obviamente se suspenden. Si está ingiriendo alcohol, se suspende. Si estaba con esteroides, se consulta con el médico que indicó los esteroides para ir disminuyéndolos progresivamente. Acuérdense que no se pueden, la terapia con corticoides no se puede suspender de golpe, ¿no es cierto? Así que hay que ir retirándole de a poco. Así que esas son las claves del diagnóstico. Y en el diagnóstico endoscópico hay una clasificación, que es la clasificación de Forrest, que lo que hace es graduar la intensidad del sangrado. Entonces decimos que hay en el grado 1 el sangrado activo. 1A, el sangrado activo es pulsátil, es decir, una arteria, con riesgo de resangrado con terapia endoscópica del 90%. El 1B es el sangrado venoso, que se ve como que resuma sangre. La tasa de resangrado es del 70%. El grado 2 es estigma de sangrado reciente. 2A, con vaso visible, la tasa de resangrado de un poquito más del 40%. El 2B es con coágulo adherido, un 22%. El 2C es la mancha hemática y la tasa de resangrado de solamente 10%. El grado 3 es sin estigma de sangrado, es decir, uno ve la úlcera, asume que de ahí fue el sangrado y la tasa de resangrado entonces es del 5% con la... Acá no se hace terapia endoscópica, ¿no? Ni en mancha hemática, ni en coágulo, o sea, ni el 2B, ni el 2C, ni el 3 se tratan endoscópicamente. El 1A y el 1B se tratan endoscópicamente, que ya lo vamos a ver cómo, y el 2A
es un gris. A veces requiere tratamiento, a veces no. Eso es un poco criterio del endoscopista. Si ustedes quieren ver cómo es el manejo endoscópico de un sangrado agudo por úlcera péptica, hay un video en esa dirección que está producido por la revista New England Journal of Medicine. Está en inglés, pero es un inglés muy bien hablado, fácil de entender para los que hayan tenido algún contacto con el idioma. Y si no, lo pueden ver solamente que se entiende muy bien la explicación que se da acerca del manejo endoscópico. Así que muy interesante, se lo recomiendo. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico en hemorragia digestiva? El tratamiento quirúrgico consiste en operar al paciente y abrir el estómago o el duodeno y cohibir la hemorragia. Esto se da en pacientes con hemorragia no varicial cuando hay inestabilidad hemodinámica con imposibilidad de tratamiento endoscópico, cuando hay un segundo resangrado luego de tratamiento endoscópico, o sea, se hace el tratamiento endoscópico inicial, eso fracasa, el paciente resangra, se hace un nuevo tratamiento endoscópico, si el paciente vuelve a sangrar, si un sangrado por tercera vez, un segundo resangrado, ahí va a cirugía. También van a cirugía los pacientes que necesitan más de 4 unidades de sangre en 24 horas a pesar de la terapia endoscópica, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones. Distinto del tratamiento de las varices. Todo paciente que tiene sangrado por varices esofágicas debe tratarse en terapia intensiva. Se hace una endoscopia que es urgente porque documenta el sitio de sangrado y el eventual tratamiento, que es la escleroterapia endoscópica. Este resulta eficaz para el control de la hemorragia activa y permite obliterar las varices y cohibir la hemorragia. Más o menos la mitad de los pacientes resangran, ¿cierto? A pesar del tratamiento endoscópico. Como decíamos antes, el tratamiento de la hemorragia activa por úlcera gastroduodenal tiene 3 patas: la reanimación, la endoscopía y el tratamiento farmacológico. Es lo mismo para las varices, ¿no es cierto? Reanimación, tratamiento endoscópico y farmacológico. Aunque acá el farmacológico, además de ponerle los inhibidores de bomba de protones, hay que ponerle un análogo de la somatostatina, que es el octreotida. Un medicamento bastante caro y por ahí difícil de conseguir, pero ayuda y ha demostrado disminuir la mortalidad por hemorragia varicial. En los pacientes con cirrosis le tenemos que agregar una quinolona, norfloxacino o cipro para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Y también se empieza un tratamiento con beta bloqueantes porque eso disminuye la presión en el sistema venoso esplácnico y disminuye la posibilidad de resangrado. Hay que acordarse que la hemorragia digestiva por varices no es porque se orade la varice, como sería el caso de una úlcera, sino porque es tanta la presión en el sistema venoso portal que hace explotar directamente la varice, ¿no? Esa es la causa. Cuando no funciona el tratamiento endoscópico, la alternativa que tenemos es colocar una sonda balón, una sonda nasogástrica, ¿no es cierto?, que tiene 2 balones, un balón gástrico y un balón esofágico, que se inflan a más o menos unos 10 milímetros de mercurio menos que la presión diastólica, cosa que no interfiere con la diástole, la presencia del balón, y eso hace hemostasia por compresión. Esto entonces se utiliza cuando fracasa el tratamiento endoscópico y por no más de 24 horas. Alguna vez lo hemos dejado un poco más, son pacientes que están muy graves en la terapia intensiva y generalmente tienen alguna cosa concomitante y la mortalidad es muy alta, ¿no? Y hay métodos endovasculares, que esto no es para la urgencia, pero una vez que el paciente fue estabilizado y paró la hemorragia, se puede poner un TIPS, que es un shunt intrahepático portosistémico, que es una prótesis, una stent que se pone por vía transyugular y se llega a la vena suprahepática, se punza el hígado por vía transyugular, se busca una vena porta ecográficamente, y una vez que uno estableció la comunicación entre una rama de la suprahepática y una rama portal, se coloca ahí un stent para derivar la predicción por vía intraportal. Aunque si el paciente es cirrótico, el tratamiento de elección es el trasplante de hígado.